Muy buen día. Es un verdadero gusto estar estos minutos con ustedes. Agradezco al Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Coordinación de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, la invitación y la oportunidad de participar en esta mesa temática. Me permito iniciar la presente exposición titulada Itinerarios Culturales, un enfoque transversal desde la gestión universitaria. Estaré con ustedes compartiendo esta charla con unas imágenes a través del Camino Real de Tierra Afuera en su recorrido desde la región sureste hasta la región norte del estado de Coahuila. Realizaremos primeramente un esquema de cómo está estructurada esta charla, iniciando con un acercamiento a las dos temáticas que la sustentan. Por un lado, el itinerario cultural, desde una visión global, y por otro, la gestión universitaria, en torno al estudio del patrimonio cultural y particularmente del itinerario cultural. Después vamos a abordar el vínculo que se genera entre ambas temáticas a partir de un proyecto de gestión interinstitucional, haciendo una descripción del trabajo realizado desde la Universidad Autónoma de Coahuila en el contexto del Camino Real de Tierra Afuera, denominado en este caso Camino Real de Coahuila y Texas, por el ámbito de su estudio. Vamos a concluir compartiendo algunos comentarios finales que pretenden profundizar en la transversalidad de los itinerarios culturales, no solo desde su conformación, sino también desde su gestión, en ella incluidas las instituciones de educación superior. Iniciemos. Vamos a partir abordando el significado de itinerario cultural, tomando como referente indispensable el caso del Camino de Santiago de Compostela. El Camino de Santiago es el primer itinerario cultural europeo que nominó el Consejo de Europa en el año de 1987. Fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial en 1993 y en 2004 logró la denominación de Gran Itinerario Cultural Europeo. Todo este proceso y el trabajo que durante años se desarrolló en esta materia logra que en 2005 la UNESCO incluya a los itinerarios culturales como una categoría específica, siendo en otoño, específicamente el 4 de octubre del 2008, la fecha en que la 16ª Asamblea General del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, por todos conocido como ICOMOS, ratificó en Quebec, Canadá, el texto doctrinal de la Carta de Itinerarios Culturales, elaborada precisamente por el Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales del mismo Consejo. En las directrices del documento, el concepto de itinerario cultural evidencia la importancia creciente de los valores del entorno y de la escala territorial, poniendo de manifiesto la macroestructura del patrimonio cultural a diferentes niveles. Desde esa concepción se inicia entonces una discusión frente a una nueva ética de la conservación que considera dichos valores como un bien común, donde la dimensión territorial se contempla desde la integralidad de su recorrido y que va más allá de las fronteras del mismo, por lo que exige una suma de esfuerzos y voluntades desde diferentes ámbitos. Considerando el valor intrínseco de cada elemento que lo conforma, el itinerario cultural recupera y destaca el de todos y cada uno de los que lo integran, como elementos fundamentales del conjunto. Como referencia de lo anterior, podemos observar también el proceso de nominación e inscripción a la lista de Patrimonio Mundial del Camino Real de Tierra Adentro. Un gran ejemplo que tenemos en México y Estados Unidos
no únicamente desde su gestión, sino desde su estudio y desde las oportunidades que ha abierto para los estados que lo conforman en términos de el estudio del patrimonio y de las oportunidades que ha dado a diversas comunidades de poderse desarrollar a través del turismo cultural. Este trabajo, realizado para la nominación del Camino Real de Tierra Adentro, representa la consecución de los esfuerzos bilaterales entre México y Estados Unidos, que permitieron no solo el estudio y registro de sus elementos patrimoniales, sino su conocimiento y conservación para las generaciones de hoy, mediante una iniciativa de carácter histórico-cultural, pero que manifiesta el alcance social e incluso económico que tienen los itinerarios culturales. Y en este caso, pues el itinerario como la categoría que explica y como una herramienta más para el desarrollo social y económico de un sitio, ¿no? Entonces, digamos, es un modelo que incluye la concepción social contemporánea de los valores patrimoniales, que lo sustentan también como un recurso, como les acabo de comentar, sostenible, un recurso para el desarrollo sostenible, para beneficio de las comunidades que lo circundan, ¿no? Es así que desde el punto de vista conceptual, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios determina que se entiende por itinerario cultural toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada por ser su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica, que reúna dos características. La primera, ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así como de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos, de bienes, ideas, conocimientos y valores dentro de un país o entre varios países y regiones a lo largo de considerables periodos de tiempo. Y la segunda característica es que debe haber generado una fecundación múltiple y recíproca entre las culturas, en el espacio y en el tiempo, que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como intangible, su patrimonio cultural material e inmaterial. Ahora bien, es necesario observar la trascendencia y diversidad del intercambio generado a través de un itinerario, su naturaleza dinámica, los elementos que lo componen y, pues, por mencionar algunos, mencionemos, por ejemplo, los sistemas constructivos del patrimonio arquitectónico que albergan el paisaje cultural. En este caso, por ejemplo, del camino que nos toca hablar en estos minutos, pues obviamente las haciendas, las capillas, los presidios, todos los, pues hay evidencias que tenemos vivas todavía a través del itinerario, construidas en su generalidad pues en arquitectura vernácula, con adobe, el paisaje cultural también, todas las técnicas ancestrales, los oficios que constituyeron también. Y bueno, pues la forma de vida que en aquel entonces precisamente se integraba por ese ir y venir de personas y de saberes y de mercancías. En cuanto a la evolución del concepto de itinerario cultural, me gustaría hablar de lo que menciona Suárez Inclán en una de las revistas científicas del Comité de Itinerarios Culturales, donde hace énfasis en que se ha ido ampliando la noción de monumento en su consideración como obra aislada de su contexto. En vez de este estudio, digamos, singularizado dentro de un
de una sola pieza, digamos, en una manera particular, aislada. Se están incorporando poco a poco los centros, los barrios, las poblaciones históricas, el paisaje cultural como categorías patrimoniales. Entonces, la categoría itinerario cultural es una alternativa, representa una alternativa integral para el entendimiento de los procesos históricos a través de un territorio determinado, lo que inminentemente es necesario abordar desde perspectivas interdisciplinares y transversales. Como lo mencionamos ya con anterioridad, el itinerario cultural rescata y enfatiza el valor de todos y cada uno de los elementos que lo componen, respetando el valor intrínseco de cada uno, pero sin ser entendido cada elemento desde una manera aislada, sino en su conjunto. Es posible considerarlo como una categoría que proyecta una nueva percepción de lo patrimonial, que considera los valores materiales y espaciales como un bien común que traspasa las fronteras políticas y que obliga a hablar en términos de territorios históricos más que en las divisiones político-administrativas que podemos concebir actualmente. Observando entonces que el patrimonio contenido en el Camino Real de Tierra Afuera comprende justamente las características descritas con anterioridad, pues hablamos de que es un itinerario cultural que alberga un montón de elementos muy interesantes para ser estudiados, para ser disfrutados, para ser recuperados y para ser compartidos y que no queden en este olvido, ¿no? Entonces, vamos a empezar por hacer un pequeño recorrido. En las imágenes ya lo han visto, pero vamos a adentrarnos en este asombroso itinerario, haciendo una breve descripción del mismo. Inició con el proceso histórico que dio lugar a la conformación de la frontera norte novohispana, que se desarrolló entre los siglos XVI y XVIII. En este sentido, fue necesario el control de un vasto territorio alejado de los centros de decisión de la Nueva España, con una geografía muy adversa y habitado por grupos indígenas nómadas de cazadores, recolectores, que nada tenían en común con las sociedades urbanas que ocupaban el altiplano del centro de la Nueva España. La metodología que se utilizó para la ocupación del territorio era el fruto de la experiencia acumulada en América por parte de la corona española, adaptándola a cada uno de los contextos a los que se enfrentó. Integrada por militares, religiosos, civiles e indígenas, todos y cada uno de ellos jugaron un papel completamente distinto y complementario en esta dinámica. Fuertes, presidios, misiones, haciendas, pueblos e infraestructuras que permitieron articular el territorio, conformando con su presencia un escenario con el que buscaron alcanzar dos objetivos. Por un lado, el control efectivo de la frontera ante la amenaza indígena y la presión de potencias extranjeras como Francia e Inglaterra, y mediante la evangelización, por otro lado, la evangelización y el adoctrinamiento de las poblaciones indígenas, haciendo de lo político, militar y administrativo religioso un mismo frente, un frente común, con el mismo objetivo. Dicho proceso dejó un testimonio diverso que actualmente conforma precisamente este itinerario cultural, un legado de incalculable valor en el que los elementos que lo conforman permanecen aún con vida, aunque los conozcamos poco, pero están ahí y estamos precisamente en el estudio de los mismos. Y bueno, pues es lo que nos va a permitir reconocer nuestra historia a través de estos recorridos y que abren la posibilidad de encontrar los valores que lo vinculan
con el mismo territorio y con otras culturas que nos diferencian respecto a otras. A través de esta huella patrimonial que dejaron los protagonistas de este proceso, que participaron en el establecimiento de la frontera septentrional no hispana, la manera en que se ocupó y en que se articuló la organización de este territorio concreto a partir del establecimiento del itinerario que provenía de la Ciudad de México y que desde Saltillo se dirigía hacia el noreste hasta la actual frontera con Estados Unidos. Por ahí verán una fotografía del Paso de Francia, ya casi pues, en el río Bravo. Bueno, me quedé que venía desde México y cruza el estado de Coahuila y llegamos al estado de Guerrero como parte integrante de un recorrido de mayor dimensión que llegaba hasta San Antonio, Texas, y que se prolongaba hasta los Adaes, donde hoy se ocupa el estado de Luisiana en Estados Unidos. Ahora bien, desde el entendimiento de la concepción viva y dinámica de los itinerarios culturales, quisiera pasar a nuestro siguiente tema que nos ocupa en esta charla, que es la gestión universitaria. El concepto de gestión universitaria, pues partamos de que es una materia igualmente dinámica y de alguna manera, también transversal, y bueno, que determina las prioridades del quehacer de una institución, en este caso de una institución de educación superior. Comprende, entre otras cosas, la determinación de metas, el establecimiento de prioridades, la proyección interna y externa de una institución. Y bueno, dentro de este esquema hay diferentes, digamos, tipos de gestión, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, un modelo autoritario, un modelo participativo, un modelo social dentro de las universidades. En el caso de la Universidad Autónoma de Coahuila, uno de los instrumentos que sustentan esta gestión, que es más que todo pues digo, a través de un modelo social y participativo, pues es un instrumento que denominamos Plan de Desarrollo Institucional, en donde es posible conocer las líneas de acción que rigen el quehacer universitario. En el Plan de Desarrollo Institucional, se plasma la misión universitaria. Me gustaría compartirla con ustedes. Dentro de la misión de la Autónoma de Coahuila, se encuentra la vinculación de la docencia, la investigación y la cultura con los sectores público, privado y social, contribuyendo a la sustentabilidad con un enfoque global y de equidad. Así es, entonces, como se evidencia, partiendo digamos, esta parte de la misión universitaria, la pertinencia del trabajo que desde la universidad se realiza en torno al patrimonio cultural universitario y al patrimonio cultural en el estado de Coahuila. Asimismo, en este ámbito cultural se establece en el capítulo 6, eje 2, formación integral humanista con responsabilidad social y enfoque sustentable para los estudiantes, uno de los objetivos particulares, que es el promover la cultura para fomentar el pensamiento crítico con responsabilidad capaz de transformar la realidad. En este punto de partida del trabajo universitario en torno al camino real de tierra afuera, quisiera yo, digamos, dejar asentado que el proyecto que hemos estado desarrollando ya de algunos años a la fecha, precisamente se encamina a
conseguir a lograr esta misión y estos objetivos que desde el Plan de Desarrollo Institucional se han establecido. De ahí la importancia de incluir en estos, digamos, planes integrales de gestión a la cultura, y en este caso el patrimonio cultural, como uno de los de las tareas importantes a desarrollar tanto por alumnos como por docentes. Y la importancia o la trascendencia tanto en la formación integral de los estudiantes como en el trabajo que tiene la universidad para la comunidad en la que se encuentra y la comunidad que la rodea, ¿no? En este caso, el estado de Coahuila. Entonces, partiendo de ahí, pues surge el trabajo en torno al Camino Real de Tierra Afuera, que se desarrolla bajo la creación de un área específica cuyo objetivo principal es establecer en la universidad, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, un programa permanente que propicie la participación de académicos y alumnos en trabajos de estudio, rescate, conservación y difusión del patrimonio cultural coahuilense y el patrimonio cultural universitario, con el firme propósito de promover el conocimiento de su historia y de su puesta en valor, poniendo así de manifiesto desde la gestión interinstitucional y la docencia que el conocimiento de los bienes culturales contribuye a la formación integral de individuos libres, capaces de reconocer sus orígenes, comprender y fortalecer su propia identidad, tal y como lo expresa la Declaración de México en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de la UNESCO. Y bueno, nuevamente hablamos del carácter social del patrimonio cultural. Se fijan cómo no podemos únicamente limitarnos a la conservación, al estudio, a la parte teórica del patrimonio, sino pues a su carácter social, visto desde una perspectiva integral que incluye no solamente su aspecto histórico y estético, sino también el que lo significa como instrumento para el desarrollo. En este sentido, innumerables casos de éxito pueden encontrarse en México y en el extranjero. Por ello, y en este contexto de vinculación entre patrimonio, sociedad y desarrollo, es que se plantea el proyecto del Camino Real de Coahuila y Texas desde una perspectiva cultural, social y académica, atendiendo asimismo la voluntad y responsabilidad de la Universidad Autónoma de Coahuila de contribuir al desarrollo científico, social y cultural del Estado y del país a través de proyectos de carácter transversal que fortalezcan la formación académica y los valores de los estudiantes. En este sentido, del trabajo conjunto entre la Universidad Autónoma de Coahuila y otros organismos que procuran la conservación de nuestro patrimonio cultural, existe una creciente inquietud entre las universidades de México y entre otros organismos internacionales como el ICOMOS, que hemos mencionado ya, por la formalización de cuerpos académicos y docentes en torno al patrimonio cultural. Muestra de ello es el Encuentro Nacional Universitario que se dio lugar, bueno, en este caso por las cuestiones, las circunstancias actuales de la pandemia, pues se tuvo lugar, fue un encuentro en línea, pero bueno, este Encuentro Nacional Universitario sobre Patrimonio Cultural y Natural fue una iniciativa, es una iniciativa del Instituto Regional del Patrimonio Mundial de Zacatecas, en el que pues colaboramos dentro de uno de los comités y se estuvo dirigiendo una mesa temática de la que les voy a platicar a continuación, que me pareció muy interesante porque precisamente aborda esto que platicamos en esta charla, que es la gestión
del patrimonio a través de proyectos universitarios. Y bueno, en esta segunda edición del encuentro participaron más de 40 universidades como instituciones convocantes y obviamente muchas más como participantes, ¿no? Una de las mesas temáticas que estuvieron desarrollándose en este encuentro fue respecto a los cuerpos académicos y su incidencia en el patrimonio universitario y en el de su entorno. En ella se expusieron trabajos de 12 universidades del país y gracias al intercambio de experiencias y a los trabajos multidisciplinares que se desarrollaron en esta mesa, se llegó a una serie de acuerdos que me gustaría compartir con ustedes porque forman parte también del trabajo que se hace precisamente por contribuir desde la universidad a la conservación de nuestro patrimonio, en este caso a través del proyecto del Camino Real, en este caso pues en la categoría de itinerario cultural, pero bueno, con la intención de impulsar y fortalecer el estudio y la gestión del patrimonio desde las instituciones de educación superior, asentando que los cuerpos académicos y la docencia han sido fundamentales en la búsqueda de estrategias, vínculos y gestión de proyectos para la conservación y difusión del patrimonio, tanto de las universidades como de sus entornos. La participación de investigadores, docentes y estudiantes en colaboración con organismos sociales, públicos y privados fortalecen los proyectos y compromisos tanto de las instituciones universitarias como de las que en el Estado, considera para la salvaguarda del patrimonio cultural de nuestra nación. Ahora bien, entonces, habiendo tomado ya las dos temáticas que componen esta charla, el itinerario cultural, específicamente en este caso el Camino Real de Tierra Afuera, la gestión universitaria, habiendo platicado también del proyecto del Camino Real de Coahuila y Texas, que ha pues contribuido a acciones como, bueno, no únicamente la parte académica, publicaciones, artículos, estudios, sino también en el caso de la capilla de Santa María, pues poder iniciar una primera etapa de restauración con la participación también de alumnos y de profesores. Pues me voy a ir a los comentarios finales. Espero haber podido comunicar la intención de la intervención, la trascendencia de el poder incluir dentro de la currícula, dentro de los cuerpos académicos, al patrimonio cultural, al estudio de las diversas categorías que lo componen, en este caso el itinerario cultural, como una parte pues esencial dentro de las tareas de conservación que podemos y de uso, porque es importante no únicamente pues tenerlas estudiadas, catalogadas, registradas, sino pues que realmente se pongan en valor y puedan estar en un uso, en una función real que permitan mantenerlos con vida y que nos permitan mantenerlos para nuestras generaciones y para las que vienen. Entonces paso a los comentarios finales. Me gustaría enfatizar en la transversalidad de los itinerarios culturales, no solo desde su conformación, como lo vimos con anterioridad en el inicio de la charla, sino también desde su gestión, considerando en ella como parte fundamental a las instituciones de educación superior. El apasionante estudio del Camino Real desde una perspectiva histórica, considerando la dinámica social y cultural que determina su trascendencia como itinerario, comprendiendo las características de su paisaje,
y las relaciones entre los diversos grupos que lo transitaron y que lo viven actualmente, su desplazamiento y lo que sucedía en torno a los lugares donde transcurría su cotidianidad. Es un trabajo colaborativo de individuos y de instituciones desde diversas disciplinas y visiones. Es asimismo una oportunidad de reconocer una parte de la dinámica histórica y social de nuestro territorio vinculada al entendimiento de su entorno actual y es también una alternativa sostenible para el desarrollo de la cultura en nuestro estado. Agradezco mucho su atención, espero haya logrado comunicarles lo que se pretendía con esta charla y bueno, pues un saludo para todos. Buenas tardes.